La educación superior en Colombia y el mundo ha llegado a un punto de inflexión. El crecimiento de las matrículas se ha estancado y las universidades enfrentan grandes desafíos de financiación. Sin embargo, mientras eso ocurre, las plataformas de aprendizaje virtual van ganando terreno en lugares y modelos un poco más flexibles y llamativos en el mercado. Las reglas de juego están cambiando y pareciera que, por lo menos el modelo tradicional, está en crisis. Eso nos lleva a preguntarnos si las universidades están perdiendo vigencia y sobre todo qué deben hacer para poder reinventarse y poder volver a salir para que las personas las elijan. Y en ese sentido, esta conversación de este episodio de Prisma Voz va a girar en torno a qué deben hacer los programas académicos para ajustarse al mercado, pero además cuáles son esas nuevas tendencias en la formación. Así que bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Empezamos esta conversación saludando a la profesora Diana Lancheros. La profesora Diana es doctora en Ingeniería, magíster en Tecnologías de la Información y la Comunicación, ingeniera en Automatización Electrónica, directora de la maestría en Inteligencia Artificial, la maestría en Ingeniería y el doctorado en Ingeniería de la Universidad de La Salle. Profe, bienvenida a Prisma Voz. Y con esta invitación quiero empezar a preguntar, ¿cómo ve usted el panorama de la educación superior actualmente y cómo se ha transformado por lo menos en estos últimos 10 años? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Definitivamente sacudido, lo defino de esa forma. Las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías que han estado inmersas en el proceso educativo han generado una revolución en torno a los procesos de enseñanza, de aprendizaje, pero sobre todo a los tiempos que cada una de las personas deben invertir en este proceso educativo. Pero una oportunidad muy grande para poder incrementar, valorar nuevos programas, nuevas formas de educar, reconocer diferentes estilos de aprendizaje, reconocer también nuevas preferencias y nuevos gustos y poder intervenir allí con propuestas educativas novedosas y de alto alcance. Perfecto, gracias por aceptar la invitación, profe, y voy a sumar a la conversación a la profesora Paola Ladino. Ella nos acompaña de manera remota, es doctora y magíster en educación, PhD en educación y sociedad, especialista en marketing y pedagogía universitaria, investigadora junior categorizada de MinCiencias y paraacadémico del Ministerio de Educación, además es egresada de la Universidad de La Salle. Profe, gracias por aceptar la invitación. Y lo mismo, la misma pregunta, ¿cómo ve el panorama de la educación superior actualmente y cuáles cree usted que son esas razones para que los estudiantes estén migrando hacia otras maneras de formación? Hola a todo el equipo académicos que están en el panel, un saludo especial y pues agradecer el espacio que me permiten acompañarles en este programa. Frente a tu pregunta, efectivamente las instituciones de educación superior están enfrentando un cambio vertiginoso a raíz de pues, todo el desarrollo de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y un poco toda esta dinámica pues, que ha traído efectivamente que los docentes nos resignifiquemos y cambiemos la experiencia de acompañar, independientemente sea a nivel universitario o incluso escolar. Con relación a la segunda fase que me pregunta si es esa migración del estudiante a otro tipo de aplicaciones como los bootcamps, también otro tipo de alternativas que les permitan tener microcertificaciones mucho más rápidas, obedece también a los costos, a la flexibilidad, a digamos estos modelos virtuales que permiten que ellos adquieran competencias específicas que buscan en algún lugar e incluso porque algunas organizaciones que hacen parte del mercado requieren competencias específicas y pagan por ello, y creo que a esto obedece que los estudiantes prefieran esas alternativas que son mucho más cortas, responden eficientemente a unos objetivos muy puntuales que requieren para obedecer al mercado laboral. Vale, profe, pues gracias. Aquí en el estudio también nos acompaña Sergio Gómez. Él es doctor en tecnología con énfasis en educación, es director de e-learning de la Universidad de La Salle y ha trabajado los últimos 15 años investigando y escribiendo sobre áreas relacionadas con el aprendizaje mejorado por tecnologías. Sergio, gracias por aceptar la invitación. La misma pregunta, ¿cómo viste el panorama de la educación superior? Pero además, ¿desde cuándo es que los entornos digitales se han vuelto tan indispensables en este proceso de formación? Digamos que el uso de la mediación tecnológica pues es algo que no es nuevo. De hecho, varias universidades lo vienen realizando en procesos de formación presencial, pues ya varias décadas atrás. Sin embargo, las modalidades de formación sí es lo que ha cambiado, o sea, es como tratar de ofrecerle a las personas en general facilidades como para poder lograr acceder a formación de calidad. Entonces ahí nos referimos, por ejemplo, a la educación a distancia, que era mediada por tecnología,
o hoy en día que coge mucha fuerza la educación virtual y que agarra mucho más fuerza inclusive después de la pandemia, ¿no? Creo que el reto actual en la actualidad es que todos los profesores pues, puedan conocer cómo sacarle provecho a ellas, cómo utilizarlas de manera pedagógica, ¿sí? Incorporando estrategias en la didáctica, inclusive los mismos estudiantes, ¿no? Si bien hay un perfil de ellos que están mucho más cercano al uso de estas tecnologías, cómo utilizarlas en favor de los procesos de aprendizaje, eso también hay que explicarlo. Ya vamos a profundizar sobre cada uno de esos detalles que menciona Sergio, que son muy importantes, pero también voy a sumar a nuestro último invitado, que es Milton Molano Camargo, académico, investigador, doctor en Educación y Sociedad, y actualmente se desempeña como vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle, donde ha liderado además procesos de autoevaluación y acreditación. Vice, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, además, esa pregunta que tenemos, ¿no? ¿Cómo ve la educación y qué está haciendo la universidad para adaptarse a esos cambios? Bueno, pues un saludo a mis colegas, a Paola también. Yo empezaría adhiriendo a lo que ha dicho la profesora Diana. Este es un escenario retador para la educación superior. Después de un crecimiento muy acentuado en la primera década del siglo XXI, ¿no? En la expansión de matrícula, en la aparición de nuevas instituciones de educación superior, la matrícula sigue creciendo, pero no, digamos, al ritmo que creció en esos primeros años, ¿no? Digamos, en las cifras de SNIES, de 22 a 23 creció como el 0,4, ¿no? Después de crecimientos que eran mucho más grandes. Entonces eso contrasta, como lo dice también Sergio, por ejemplo, el informe de Coursera, ¿no? Del año pasado sobre habilidades, dice que 3.300.000 personas, ciudadanos colombianos, estaban tomando cursos en Coursera. O sea, ese es un crecimiento exponencial frente a cifras de años anteriores. Ahora, yo sería muy atrevido en decir que la gente está abandonando la educación superior para tomar cursos en estas plataformas, pero digamos, sí marca un nuevo modelo o una nueva, digamos, estructura de oferta en la educación superior, y también marca como una diferencia en las búsquedas que los ciudadanos hacen frente a su formación, qué es lo que están deseando, que creo que también conversaremos de eso más adelante, qué es lo que están buscando en su formación. El Banco Mundial nos alerta sobre lo que llaman ellos la crisis del aprendizaje, y claro, la remiten a estudiantes de primaria, de básica, que no saben leer, que no saben escribir, pero yo diría que la crisis del aprendizaje también es una crisis en la educación superior. Es decir, dice el Banco Mundial, si no aprender fuera una enfermedad, estaríamos viviendo una pandemia del aprendizaje en este momento. Eso también tiene que ver con la universidad, es un reto enorme. Entonces creo que es un escenario muy retador, de calidad, de pertinencia, pero también, digamos, de lo que una universidad no puede renunciar como universidad, y es, por ejemplo, la formación de ciudadanos, la formación y la construcción de ciudadanía, la formación política. Bueno, pero de eso hablaremos más adelante, de modo que lo que yo diría es un escenario muy retador frente al rol de la universidad. Justo para profundizar en esos retos y empezar en forma la conversación, quiero preguntarle a la profesora Paola Ladino, que nos acompaña de manera remota, ¿cómo ve usted esos retos que tienen las universidades, los programas académicos, para ajustarse a esas necesidades del mercado laboral, para reinventarse y que pues de una u otra manera la universidad siga allí vigente? Bien, el reto es complejo porque efectivamente venimos de una educación tradicional que lleva siglos, y creo que la pandemia y todo este cambio vertiginoso que trajo la inteligencia artificial pues ha venido o nos ha invitado precisamente a reivindicarnos. ¿Qué hacer? Considero, uno, las instituciones de educación superior deben integrarse más con el sector productivo, deben responder más a las necesidades que ellos requieren. Sumado a esto, incluir inteligencia artificial, mucho más, digamos, modelos híbridos, flexibles, que se revisen la oferta de los planes de estudio, que se modifiquen de acuerdo también a esas tendencias que exige el mercado laboral. En algunas ocasiones incluso se considera importante que pudiesen concebir unas microcertificaciones que le permita al estudiante obtener algunas competencias, digamos, de base, para que a lo largo de, digamos, de su formación pueda incorporarse al mundo laboral. Creo que el tema también acá tiene que ser responder precisamente a esas dinámicas de un mercado que es mucho más flexible, híbrido, y que precisamente responda pues a esas nuevas dinámicas a las que nos enfrentamos, pues no solamente acá en el país, sino en el mundo.
Pues la profesora Ladino ha puesto ya varios temas sobre la mesa bien interesantes y quiero empezar justo aquí con Sergio para que nos pueda compartir y hablemos de los modelos híbridos. ¿Cómo garantizamos de que cuando se esté estudiando híbrido no se pierda el interés de los estudiantes que muchas veces en una modalidad virtual o sincrónica no se conectan, no están ahí constantemente como si en la presencialidad? ¿Cómo se garantiza que eso sí ocurra y que haya como, digamos, una apropiación de ese modelo? Bueno, yo diría que como para dinamizar el hecho de que un estudiante pues, se vea enfrentado a un modelo en el que no está en constante comunicación o interacción con los docentes, habría que integrar pues, estrategias o metodologías más activas, ¿sí? En los procesos de aprendizaje y de la enseñanza misma, inclusive más interactivas, ¿sí? Activas en el sentido de que el estudiante sea como el centro del proceso, ¿sí? Que lo involucren a él no solamente a desarrollar capacidades o competencias muy específicas del área de formación, muy técnicas, por decirlo de alguna manera, sino también otro tipo de habilidades, ¿no? Que se necesitan hoy en día y están pues a la orden ahí en todos los sectores, ¿no? De capacidades de resolución de problemas o de pensamiento crítico o de trabajo en equipo o de temas de liderazgo, cosas que no se aprenden normalmente. Lo otro es precisamente la integración de la tecnología como en esas diferentes estrategias de la enseñanza, ¿no? A través, por ejemplo, de simuladores. Nosotros estamos trabajando proyectos con otras unidades académicas a través de laboratorios virtuales que también lo estamos utilizando a través, bueno, de diferentes tecnologías e inclusive la misma mediación a través de aulas virtuales que algunos profesores pues lo están utilizando. Hay otro tipo de estrategias que también venimos implementando en la universidad, que es la metodología del aula invertida. Por ejemplo, en nuestros programas a distancia que manejan ese modelo híbrido, pues nosotros le ofrecemos a los estudiantes que ellos también desarrollen su capacidad de aprendizaje autónomo, ¿sí? No solamente pensando en los procesos que él interactúa con el profesor, sino también que complemente, que él prepare, que él dedique su tiempo, que él también pues organice su tiempo de estudio para poder utilizarlo en favor del proceso de aprendizaje. Hablando justo de esa integración de la metodología, profe, la inteligencia artificial ha sonado por aquí en algunas intervenciones. ¿Cómo juega ella un papel fundamental en esa enseñanza-aprendizaje, pero además ese reto de que los estudiantes no pierdan ese sentido crítico, sino que también sigan ejercitando, pero utilicen la inteligencia artificial y se apropien de ella? ¿Cómo se maneja esa balanza? Nuevamente lo menciono, es un tema retador. No obstante, hay muchas oportunidades para el uso de la inteligencia artificial, tanto en el proceso de enseñanza del profesor como de aprendizaje del estudiante. ¿Qué hay que tener cuidado y cuál es mi recomendación? La capacitación constante, ¿sí? Porque el estudiante puede caer en algunas actividades precisamente de solo utilizar la inteligencia artificial y no ser de forma guiada, o sea, guiado correctamente por el docente. Y claro, allí estaríamos incurriendo de pronto en que el estudiante no pueda desarrollar habilidades cognitivas de alto desempeño. No obstante, es muy importante que el profesor se capacite, que conozca, que sepa qué es esta tecnología. Y quiero aprovechar para mencionarles que últimamente con esta maestría, porque tenemos una maestría en inteligencia artificial, hemos estado llegando a una definición del muro de vidrio templado. Y es que está toda la inteligencia artificial, todo el mundo la quiere usar, todo el mundo quiere las herramientas, pero cuando alguien empieza a estudiar cómo se desarrolla y lo que es, llega un momento en que se encuentra con un muro porque las dificultades son bastante altas en temas de desarrollo. Ahora bien, los sistemas que existen, pues podemos consumirlos, podemos comprarlos, pero pues eso es un tema que nos va a significar un alto costo económico. Entonces estamos allí como en un reto porque tenemos que incluirla en nuestras aulas de clase, pero también tenemos que mirar todas las dimensiones, tanto de profesores, de las direcciones de los programas, de todo el mundo, cómo lo podemos hacer efectivo y no caigamos en el riesgo de solo usaría o no usarla definitivamente. Claro, y ahora para seguir en ese contexto, hay una maestría en inteligencia artificial, hay unos programas en el mercado que antes no existían y que ahora sí tienen una demanda, desde la vicerrectoría incluso. Usted lo conoce muy bien, el mercadeo está ahí haciendo investigaciones todo el tiempo. ¿Qué es lo que está hoy el mercado pidiendo? ¿Qué tipo de conocimiento es el que está sobre la mesa? Hay como varias cosas, ¿no? Lo primero es una especial sensibilidad a esos cambios en las dinámicas
del mundo contemporáneo, ¿no? Ya hablábamos del asunto demográfico, por ejemplo, ¿no? El decrecimiento en nacimientos de los últimos años. Dicen los expertos que tenemos un bono demográfico de unos 10 años, ¿no? Digamos, de las edades que normalmente ingresan a la universidad, pero eso ha hecho o ha producido un fenómeno súper interesante que ya empezamos a ver, y es una heterogeneidad en la población universitaria, ¿no? Enorme, ¿sí? Y eso también ha hecho pensar a la universidad en la necesidad de proponer trayectorias educativas. O sea, más que la definición de un programa o una carrera, la trayectoria debe permitirle a un ciudadano transitar de distintas maneras y por distintos canales en su proceso formativo. Es decir, de pronto pensábamos que era lineal, ¿sí? Pregrado, posgrado, doctorado, ¿sí? El asunto es cómo permitimos trayectorias que son flexibles, trayectorias que permiten pasar de un nivel a otro, que hacen reconocimiento de saberes. Es decir, ahí la universidad se la ha jugado por pensar trayectorias en todos los niveles, con todas las modalidades que permitan atender esa heterogeneidad. Lo segundo, como lo dices, Kevin, un ejercicio muy importante y científico de análisis, ¿no? Permanente de datos, del mercado, de las tendencias, que nos identifica también. Miren, hay una demanda enorme por ese tipo de programas, esto es innegable, ¿no? El tema de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de analítica, pero también, por ejemplo, hay industrias que crecen mucho. La industria de los animales de compañía es una industria que hoy se posiciona enormemente, ¿sí? Las familias ya no tienen hijos, no tienen mascotas, y eso implica entonces un médico que las atienda, un nutricionista que esté pendiente de su alimentación. Es decir, ahí también se reconfiguran otras dinámicas, y entonces, ¿cuáles son esos programas que van a formar a esos profesionales que atienden los cambios que la sociedad va teniendo, ¿no? Creo que ahí las universidades, y en el caso particular la Universidad de La Salle, ha sido muy juiciosa en apuntar a comprender cómo se están dando esas dinámicas, qué es lo que deberíamos hacer para no renunciar a nuestra misión de formar integralmente y de producir un conocimiento que transforme social y productivamente este país con criterios de justicia y equidad, pero también con una oferta, digamos, que sea pertinente para los ciudadanos y las ciudadanas de Colombia. Justamente para hablar un poco también de esos cambios, de lo que está pidiendo la sociedad, de cómo se va transformando, asimismo como han llegado nuevos programas y un poco lo que mencionaba el vice, también hay microcertificaciones, hay bootcamps que lo veníamos nombrando aquí, y la pregunta para la profe Ladino que nos acompaña es preguntarle como si la universidad, si la educación superior en ese contexto de las microcertificaciones y de las cosas muy cortas y muy rápidas y fugaces se vuelve obsoleta, tiene problemáticas, ¿cómo lo ve? No considero que la educación superior, digamos, pudiese desaparecer o pudiese, digamos, no responder. Siento que hay una trayectoria frente a lo que la universidad da en cuanto a pensamiento crítico, pensamiento innovador. Siento, y como lo decía anteriormente, que las instituciones pues deben resignificar, hablándolos en términos de flexibilidad, de trabajo híbrido, y bueno, de revisar finalmente, de hacer estudios de mercado que precisamente obedezcan qué es lo que está pidiendo un empleador, qué es lo que también el estudiante, de acuerdo a estas dinámicas y estas nuevas generaciones pues que nacen hiperconectadas con todas esas tecnologías, ¿no? Creo que es un análisis integrado, creo que en esto habrá que sumar desde las perspectivas también desde los estudiantes, desde los egresados. Es un proceso de co-creación. Creo que esto también ha sido una tendencia últimamente. Las organizaciones y algunas instituciones de educación superior están co-creando, y creo que este trabajo involucra pues un reto precisamente de co-construir y de, digamos, destacar la trayectoria. Pienso que las instituciones de educación superior tienen dos puntos importantes: pensamiento crítico, la investigación, y creo que eso sumado o incorporado digamos, a la industria, a las empresas, al mundo laboral, puede ser una ventaja competitiva para, digamos, para que en estos dos sectores pudiesen, digamos, sumarse y trabajar, digamos, en pro de un desarrollo no solamente industrial, sino de la persona. Creo que hoy en día también es importante pensar en eso, en la formación humana. Bueno, Sergio, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo está parado hoy la educación superior? ¿Esas microcertificaciones, esos, digamos, títulos cortos, reemplazan a la educación superior o son un complemento? ¿Cómo lo entiende?
son un complemento, definitivamente. O sea, hay, como lo mencionaba Milton también, hay competencias de otro orden que normalmente no se pueden trabajar a través de esas certificaciones cortas. Las certificaciones cortas están más enfocadas como a objetivos muy específicos de pronto que se necesita en un sector, o también para procesos de actualización mismo que deciden pues, atender las personas, ¿no? Como para poder estar en esa formación continua profesional y como acudiendo también a las necesidades de los sectores. Lo que sí de pronto podría mencionar acá es que nos hace falta trabajar aún más en eso, o sea, nos toca llegar a vincularnos un poco más con ese sector productivo, si bien no es que no lo estemos haciendo, pero sí es necesario que nos pensemos en ello porque tenemos que generar como unas rutas orientadas precisamente a eso, a identificar esas competencias que tenemos que permitirle a nuestros estudiantes desarrollar y lo que hablaban también Milton y Diana, o sea, flexibilizar como esas rutas, ¿no? Porque eso está muy encaminado a las certificaciones también cortas. El hecho de que una persona pueda decidir, por ejemplo, certificarse a través de unos módulos, eso todavía no lo hemos realizado, no lo hemos integrado completamente dentro de los procesos curriculares de los programas y eso es importante, o sea, es saber cómo relacionar lo que necesita el sector productivo, las empresas, con lo que nosotros estamos ofreciendo, lo que nosotros estamos preparando a los profesionales. Bien, pues antes de continuar vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos sobre gamificación y otras estrategias para innovar en las aulas. Ya regresamos. En la Universidad de La Salle creemos que la educación transforma vidas y construye futuro. Nuestros programas académicos te preparan para enfrentar los desafíos del mañana. Desde el aula, trabajamos por una sociedad más justa y solidaria. Matrículate ya y sé parte del cambio que el mundo necesita. Tu tiempo, tu talento, tu futuro, todo comienza con los T&T de Unisalle. Estudia a tu ritmo nuestros técnicos profesionales y tecnólogos y obtén habilidades prácticas para alcanzar las notas del éxito. Matricúlate en Unisalle, www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. Regresamos. Hemos venido hablando sobre nuevas tendencias en la formación y yo quiero darle paso a la profe Lancheros para que nos cuente además qué opina sobre las microcertificaciones y que ustedes me puedan contar un poco sobre la gamificación, que es una tendencia que está allí en el mercado. Pero si quieren lo partimos en dos. Primero la profe nos habla de microcertificaciones y Sergio nos puede complementar con gamificación. Sí, mira, quisiera compartirles una experiencia que estamos teniendo al interior de la maestría en inteligencia artificial y del mismo programa de ingeniería de software. Este tipo de microcertificaciones, credenciales, insignias, pues te permiten tener la habilidad sobre un software y sobre todo en el área de software y toda esta parte tecnológica, el mercado está inundado en esta área de ese tipo de certificaciones. No obstante, los estudiantes deciden hacer la maestría, por ejemplo, o deciden profesionalizarse porque, claro, al ya ser obsoleto el sistema, al ya tener otro tipo de problemáticas en la empresa, pues ellos no pueden llegar a soluciones concretas. Entonces allí, cuando nuestros programas de educación superior, en donde en diferentes niveles podemos hacer desarrollo de razonamiento, de análisis, de interpretación, pues se vuelve muy interesante. Incluso estos estudiantes que ya están certificados y hacen la maestría, pues encontramos que tienen unas debilidades en la parte de resolución de problemas, por ejemplo, y que por eso deciden hacer ya un programa de posgrado o un programa de pregrado. Entonces siempre es importante tener ese contexto, o sea, sí, te sirve inmediatamente para entrar a trabajar, te sirve inmediatamente para lo que se esté necesitando y mira que incluso muchas certificaciones de Python pues ya no sirven porque la inteligencia artificial es la que está programando en Python, ¿sí? Entonces todos estos que están certificados en Python, ahora yo qué hago, porque no tengo la habilidad y no tengo esos niveles de interpretación para poder aprender otro lenguaje de programación, ¿sí? Entonces allí cuando la educación superior se vuelve supremamente importante. Además que es importante lo que dice, a diario vamos cambiando, vemos nuevas tendencias, todo está definitivamente, mientras uno está solucionando acá algo, luego salió algo acá. ¿Cómo podemos entender, profe, para hablar de la gamificación? La gamificación pues es otra manera de enseñar, ¿no? Y también de aprender. Los estudiantes pues se ven mucho más involucrados porque por medio los temas gamificados permiten eso, o sea, que las personas sean más activas participando, desarrollando retos, respondiendo a preguntas, sí, o viéndose envueltos como en resolución de problemas, pero de una manera más dinámica, inclusive permite desarrollar también otro tipo de competencias, ¿no? En la que yo estoy construyendo con mi equipo, sí, o precisamente dando respuesta a diferentes sí, como incógnitas, ¿no? Que permiten como desarrollarse a nivel de
de las asignaturas, porque ese también es un tema transversal. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en la universidad? ¿O qué están haciendo precisamente los profesores? Están desarrollando, por ejemplo, evaluaciones más dinámicas a través precisamente de eso, de presentación de retos o usando diferentes tecnologías donde los ponen a participar a ellos. También hemos podido implementar simulaciones o la posibilidad de generar escenarios o entornos donde los estudiantes pues pueden mover cositas, pueden manipular, pueden equivocarse. Ahí también se pueden integrar estrategias de gamificación y nosotros lo hemos venido realizando a través de algunos proyectos de simulación. Aquí entrando en otra área, pues gamificación puede inclusive permear, por ejemplo, el desarrollo de entornos inmersivos. Nosotros estamos trabajando en la investigación, por ejemplo, a través de realidades extendidas, ¿no? Lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, y ahí creamos estos escenarios. Vice, para profundizar en esas estrategias, además, porque una cosa es lo que ocurre al momento de iniciar una formación, pero sostenerse es otro reto más grande. ¿Qué otras estrategias hay también en las aulas, pero además para evitar ese proceso de deserción que es tan, digamos, recurrente en las universidades? Sí, y pues, tomando un poco lo que dice Sergio, hay unas apuestas pedagógicas bien interesantes, ¿no? Que plantean preguntas desde la cognición misma, es decir, desde las formas en las que los seres humanos aprendemos. Y ahí creo que hay un trabajo muy importante en la universidad, en la comprensión de la forma en que los jóvenes y los adultos aprenden. ¿Cómo logramos que los jóvenes encuentren sentido en el proyecto de vida, en su proyecto de vida, respecto a aquellas decisiones que toman frente a un programa profesional o a un programa de posgrado o a un curso? Es decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Y cómo logran vincularse emocionalmente en eso como un proyecto de vida. Ahí hay un tema que me parece fundamental y en eso la universidad, de todas las dependencias, pero de manera particular desde la vicerrectoría, hace una apuesta por acompañar ese proyecto de vida, esa trayectoria, y por ofrecer distintas posibilidades, desde el arte, desde la música, desde la proyección social, desde el voluntariado, desde los espacios para participar en acciones de sostenibilidad, desde lo espiritual, desde el acompañamiento académico, ¿sí? Los estudiantes, por ejemplo, en la universidad, el mayor motivo de consulta académica, cuando un estudiante se siente inquieto, es porque no sabe manejar su tiempo libre. Entonces, las agendas se le acumulan, las tareas lo atropellan, cuando es tiempo de parciales entran en crisis, o sea, cómo manejar el tiempo, cómo superar la procrastinación, y finalmente es cómo ayudamos a que encuentren sentido, a que construyan sentido, ¿sí? Y para eso pues hay una serie de experiencias de sentido, de propuestas formativas que articulan lo integral, y en eso quisiera insistir, ¿no? O sea, la universidad sigue siendo un bastión en la formación integral de los ciudadanos, ¿sí? ¿Cómo logramos espacios formativos, experiencias de sentido y servicios que ayuden a estos estudiantes, jóvenes y adultos a trabajar sobre esa noción de proyecto, de logro? Hay unos retos enormes, me parece que hay una intuición pedagógica poderosa, y cierro diciendo, ¿no? Esa clave de acompañamiento que aquí en la Universidad de La Salle la adjetivamos como fraternal, que es cercana, que comprende que tras de ese rostro hay una historia, hay una búsqueda, hay un proyecto, ¿sí? Hay una particularidad de ese ser humano. Entonces, ese acompañamiento en la búsqueda de sentido en el proyecto. Hay unas reflexiones bien interesantes ahí y quiero preguntarle a la profesora Ladino, ¿usted cómo ve esas estrategias? Bueno, el tema de la deserción también últimamente pues ha sido un punto álgido para muchas instituciones de educación superior. En cada carrera tiene un comportamiento diferente, efectivamente, pero siento que hay varios puntos. El primero, un acompañamiento integral desde lo emocional. Creo que muchas veces el tema de la deserción no solamente obedece a un tema económico, en algunos casos, digamos, la parte psicológica, la conectividad. Estos chicos a veces es complejo desconectarse del modelo tradicional, digamos, de la secundaria, a incorporarse a un mundo universitario que tal vez pues tiene otras dinámicas y otras formas. Entonces,
el mantener ese contacto, en que las instituciones de educación superior revisen eso, y no solamente a veces el contacto con el estudiante, con los padres de familia. Hoy en día pues muchas instituciones han incorporado eso. No quiero decir obviamente que se haga pues plenamente un acompañamiento como tan, no sé, como cuando un joven o un niño entra a su preescolar, pero sí un acompañamiento que precisamente le permita asesorarle. Muchas veces no imaginan lo que leen en un plan de estudios y lo que finalmente ven. Por un lado, ese acompañamiento integral y una formación también para los docentes. Hoy en día los docentes nos estamos enfrentando a estudiantes totalmente dinámicos, digamos con unas redes de conocimiento distintas. Yo siento que también hay que comenzar a valorar eso y a comenzar a generar estrategias y metodologías ágiles de aprendizaje. Más allá de que el docente se vuelva un transmisor del conocimiento, es un mentor, y creo que en eso pues todas las instituciones de educación superior debemos como formarnos y autoformarnos en esos retos, ¿no? Pues vamos llegando al final de este episodio, que ha tenido bastantes preguntas que se han podido resolver, otras han quedado como en el ambiente, pero son reflexiones que tienen un punto de partida para que podamos seguir conversando. Y quiero empezar, para que podamos cerrar, Sergio, preguntar cómo ve usted la educación superior en los próximos años, esas cosas que se deben tener en cuenta y en el foco en lo que viene. Yo creo que el tema de la flexibilización en la parte curricular, lo que hemos hablado, la integración de certificaciones cortas, ¿no? Microcredenciales, la integración de tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial dentro de estos procesos, será algo que va a marcar los próximos años. Pienso que también eso está muy relacionado con los procesos híbridos, ¿no? De formación, en el sentido de que casi que no, o sea, como que no va a haber cuenta inclusive de las diferentes modalidades. O sea, yo me imagino un futuro, y es lo que he podido también leer dentro de diferentes conversaciones sobre el tema, diferentes documentos, y es eso, como que tú como persona que estás buscando una formación, pues tienes una gran variedad, ¿no? Buscas a apuntarle a desarrollar de pronto algunas competencias muy particulares que necesitan ciertas empresas muy especializadas, y quieres atender eso, y tienes varias posibilidades de poder decidir tomar eso, ¿sí? Pero al mismo tiempo las modalidades, bueno, no, para mí es más fácil tomar la parte virtual, ¿no? Una modalidad virtual para un programa. ¿Por qué? Porque se acomoda más a mi ritmo de estudio o a las necesidades que yo tengo actualmente de combinación con el trabajo. Creo que va a haber eso, como no va a haber como una distinción, sino que tú puedes estar cambiando, inclusive si estás haciendo algo virtual, de pronto a lo mejor puedes estar pensando que en el trayecto, en el recorrido, estar cambiando a otra modalidad diferente, pero que eso no se vea como tan complicado de realizar como hoy en día, ¿no? Porque eso hasta ahora se está empezando a construir, pero siento que eso es como hacia donde va a dirigirse. Profe Diana, ¿qué cambios cree que son inevitables en los años que vienen? Las metodologías de enseñanza y aprendizaje y los espacios. O sea, siento que la educación necesita, por ejemplo, espacios de experiencia, de co-creación, en donde un estudiante de ingeniería esté con un estudiante de derecho, esté con un médico veterinario trabajando para resolver un problema, pero cada uno desde su ciencia, desde el análisis de su objeto de estudio. Lo visualizo así, ¿no? Más con el entorno. Por eso muchas industrias y muchos empresarios dicen, me llega este ingeniero, me llega este profesional, pero no está acorde a lo que yo necesito hoy en día, ¿sí? Entonces, esos espacios de experiencia, esos espacios de co-creación serían una mirada hacia un futuro muy cercano. Y se nos está agotando el tiempo. Conclusiones generales. Bueno, conclusiones generales. Una educación superior que está en un momento de reto, porque haciendo eco de lo que se dice, no estamos en un tiempo de cambio, sino en un cambio de época. O sea, la época está cambiando. Y todas estas emergencias de inteligencia artificial, digamos, que nos ponen en situaciones también interesantes de reflexión sobre lo humano, sobre el aprendizaje, sobre la cognición, sobre el conocimiento, sobre qué es el conocimiento, pues marcan que hay un cambio de época. Estamos viviendo otro momento en la historia. Entonces será seguramente una universidad en 15 años distinta a la que tenemos hoy, de pronto mucho más interdisciplinaria, con mayor uso de las tecnologías,
con mayor curaduría de contenido, lo digo de esa manera, ¿no? Es decir, porque digamos, la pretensión de la universidad que tiene el conocimiento de todo y lo enseña todo en un mismo espacio y en un solo momento, no. El conocimiento llega además de múltiples maneras. Y cerraría diciendo que de todas formas yo sigo viendo la universidad en 15 años y diría que ese es un tema que los cuatro hemos tocado, y es no puede renunciar a su papel formativo, ¿sí? En lo ético, en lo político, en la formación ciudadana, en la formación del criterio. Muchos autores han venido insistiendo en que vivimos una época de la muerte de la experiencia, o sea, a veces el dato mata la experiencia, ¿sí? Dice Byung-Chul Han, ¿no? Estamos en un hiper escenario de la digitalización que a veces hace perder la noción del sentido mismo. Creo que la universidad no puede renunciar a eso. La universidad también tiene que pensarse que no todo es ágil, no todo es ya, no todo es inmediato, sino que hay prácticas que requieren tiempo. Y la formación universitaria es una de esas prácticas. Haciendo un poco una metáfora de la cocina lenta, ¿no? No el perro caliente, sino la que es muy fina, muy buena, requiere tiempo. Y la educación, insisto, es una práctica que requiere tiempo y ese tiempo es el que la universidad debe seguir conservando. Y me imagino que la universidad en los próximos 15, 20 años será esa organización que puede ofrecer una formación que con tiempo permite la maduración y permite el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos. Y bueno, profe Ladino, ¿usted cómo lo ve? Conclusiones generales ya, y agradecerle por acompañarnos en esta conversación. Yo pienso que la educación superior será mucho más híbrida, flexible, tendrá efectivamente un uso pues mucho mayor en términos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, digamos de la gamificación, tendrá un modelo un poco más, digamos, personalizado. Siento que es una necesidad y que hacia allá vamos, donde no olvide el bienestar, donde además de eso genere microcertificaciones que le permitan al estudiante durante su proceso obtener unas competencias que lo incorporen rápidamente al mundo laboral. Una universidad, digamos, muy de la mano con la industria, con las empresas, en donde efectivamente llevemos un desarrollo pues mucho más avanzado. Así veo las instituciones de educación superior, veo que cobrarán un poco más de fortalezas en términos de investigación, de la proyección, pero sobre todo que tendrán que resignificarse a partir de lo que hoy en día el mercado laboral y la industria exigen. Así la veo yo. Y pues nada, muchísimas gracias a la mesa, al equipo pues que los acompañaron en el panel, fue un agrado. Perfecto, así llegamos al final de este nuevo episodio de Prisma Voz. Estamos en el tercero de la 9ª temporada. Recuerden que pueden consultar en nuestro perfil de Spotify y nuestro perfil de Instagram, que nos encuentra como Prisma Voz, otros capítulos disponibles sobre otros temas de importancia. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratáramos en estos episodios y nos encontramos, nos vemos o nos oímos en la próxima. Chao.